Ahora vamos a ver otro tratamiento térmico que se conoce como el tratamiento de recocido contra acritud. Pero para que podamos entender la finalidad de este recocido, entendamos primero qué es lo que genera esta acritud. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una plancha que está siendo deformada en frío, está siendo laminada. Esta laminación genera una deformación plástica que a nivel microestructural provoca también una elongación de los granos, una deformación plástica de los granos siguiendo la dirección de laminación. Entonces, originalmente los granos eran equiaxiales, luego de la deformación plástica se tiene este tipo de configuración, esta morfología de granos alargados. Pero conjuntamente con este alargamiento de los granos, dentro, en su interior, como ya vimos en la primera clase, se generan una gran cantidad de dislocaciones. Las dislocaciones eran estos defectos en la red cristalina que permitían que el material se pudiese deformar plásticamente. Pero habíamos visto también que cuando aumentan las dislocaciones va a llegar un momento en que estas se traban y por lo tanto se anulan, se sirven de obstáculo y por lo tanto el material comienza a endurecerse, no se deforma, ya no tiene la capacidad de formación plástica. Y eso se conoce como endurecimiento por deformación plástica o acritud. Acá vemos un ejemplo con una laminación, una laminadora en frío, o con una extrusión, un dado de extrusión. Por ejemplo, un alambre que está siendo extruido, se le está reduciendo la sección a través de la extrusión. Ambos casos estoy deformando plásticamente el material y estoy generando acritud en el material. Como consecuencia de esta deformación plástica se incrementa drásticamente la dureza, la resistencia mecánica, se disminuye la ductilidad, se aumentan las dislocaciones y con ello pues, se incrementa la resistencia mecánica, como hemos visto, al aumentar la dureza y la resistencia. Pero también trae consigo fenómenos de tensiones residuales. ¿Por qué? Porque la deformación plástica se produce fuertemente. Hay un gradiente de deformación plástica entre la zona de contacto y el núcleo, el centro de la pieza que está siendo deformada. Entonces los granos más próximos a la minadora están deformándose mucho más que los granos que están aquí en el centro, con lo cual ese gradiente de deformación plástica entre la superficie y el centro van a provocar tensiones residuales. El proceso de laminación provoca entonces también, además de la deformación y la acritud, tensiones residuales por gradientes de deformación plástica. Estos niveles de tensiones residuales pueden ser altísimos, pueden llegar a tener el valor del límite elástico. Entonces, si tienen el valor del límite elástico, pueden comprometer la integridad estructural del componente o del equipo, de la pieza o de la instalación que tiene a estos elementos eh, como parte de su estructura. Entonces, cuando deforma en frío un material, la estructura original que tiene granos equiaxiales pasa a tener una estructura deformada según la dirección de deformación. Esto de acá, además de estar, repito, granos alargados, tiene a su vez en su interior una gran cantidad de dislocaciones que genera un endurecimiento del material. Si nosotros, por ejemplo, quisiéramos seguir deformando en frío esto, si quiero hacer una reducción mayor de la sección de este alambre para reducir el diámetro, si el material está muy endurecido, la siguiente pasada en un dado de extrusión lo que va a provocar es la rotura del alambre. Entonces, para seguir deformándolo, yo tengo que someterlo a un recocido de contraacritud para eliminar ese estado de endurecimiento por deformación plástica y continuar con el proceso de reducción del diámetro. Lo mismo puede pasar
con la deformación, con los procesos de laminación en frío. Entonces, como consecuencia del trabajado en frío, se aumenta la resistencia mecánica, se aumenta la dureza, pero se reduce sustancialmente la ductilidad. Obviamente esto va a depender del grado de trabajado en frío, del grado de formación aplicada. Y conforme aumenta también el grado de formación conseguida, las tensiones residuales también van en aumento. Aquí vemos un gráfico donde se ven las tensiones residuales axiales en esta dirección, en una barra, por ejemplo, un alambre que ha sido sometido a una deformación plástica en sentido longitudinal. Y estas son las tensiones residuales medidas por distintas técnicas, difracción de rayos X, difracción de electrones y también por simulación numérica. Vemos que en todos los casos existe una buena correlación. Lo que nos está diciendo es, acá está la profundidad relativa con respecto a la superficie y al núcleo. Esto de aquí es la superficie y esto de aquí es el núcleo. Lo que nos está diciendo, perdón, aquí está la superficie y aquí está el núcleo, perdón. Entonces lo que nos está diciendo es que en la superficie, observen, hay esfuerzos residuales, acá son positivos y acá son negativos, esfuerzos residuales de tracción, mientras que en el núcleo hay esfuerzos residuales de compresión. Esta distribución de esfuerzos, uno dirá, bueno, ¿y esto es bueno o malo? ¿Qué opinan ustedes? Esa distribución de esfuerzos. Imagínense que esto es un cable que lo voy a utilizar para suspender, o sea, como parte de los elementos de una grúa. Es el cable que se emplea, digamos, para el izaje de componentes. Y entiendo que nosotros no hemos hecho ningún tratamiento técnico, simplemente se ha medido las tensiones residuales de esta manera. Entonces, la pregunta es, con esa distribución de esfuerzos residuales, ese alambre en servicio va a tener una mayor vida o una menor vida. Una menor vida. Menor vida. ¿Por qué? Menor vida. Hay mucha tensión residual en el exterior. Hay mucha tensión residual en el núcleo o en la superficie, ¿te refieres? En la superficie. En la superficie. Observen ustedes, en la superficie hay casi 200 megapascal, es una bestialidad, 200 megapascal. Ahora, es cierto, este es un cable que puede tener 1200 megapascal de límite de fluencia. Pongámosle 1000 megapascal. Es cierto que también no va a trabajar a 1000 megapascal, imposible. Trabaja normalmente un factor de seguridad puede ser de 2, incluso hasta 3. Con lo cual, me estoy comiendo el factor de seguridad ya solo con este esfuerzo residual presente. Es bastante alto. Y el hecho de que sea en la superficie de tracción, pues el cable normalmente está trabajando a tracción, entonces lo va a sumar este esfuerzo más el esfuerzo exterior y va a tener, digamos, si está trabajando a 400, digamos que está trabajando a una carga externa que le da un esfuerzo de 200 megapascal, con el esfuerzo residual existente lo eleva a 400 megapascal. Y por lo tanto el factor de seguridad se reduce. Y si está trabajando en un ambiente húmedo, corrosivo, eso induce la posibilidad de que haya fenómenos de corrosión bajo tensión y por lo tanto la vida en servicio se puede alterar significativamente. Si la carga es dinámica, si hay vibraciones, etcétera, pues va a inducir más rápidamente la nucleación de una grieta por fatiga. Entonces, desde todo punto de vista, este esfuerzo residual de tracción lo único que hace es reducirle la vida en servicio. Entonces, por estas razones también es necesario eliminar las tensiones residuales. Acá tenemos el mismo alambre trefilado que vimos aquí, en este caso, sometido a ensayos de corrosión bajo tensión.
Quiere decir que yo he colocado ese alambre en una máquina de tracción de carga constante, la he dejado allí expuesta a un medio corrosivo y al cabo de cierto tiempo el elemento falla. Acá vemos que dependiendo de la carga aplicada, el tiempo de vida de falla es distinto. Cuanto más alta sea la carga aplicada, el tiempo de ruptura es mucho más corto. Y vamos viendo que conforme voy descendiendo la carga, obviamente los tiempos van haciéndose mayores. Pero lo interesante acá es las tres condiciones que se están estudiando. Acá dice, esta curva corresponde a un trefilado con esfuerzos residuales de tracción en su superficie. Este es un estabilizado. ¿Qué significa estabilizado? Sometido a un tratamiento termomecánico para eliminar tensiones residuales. Es decir, lo he sometido a un tratamiento que ha eliminado sus tensiones residuales. Y este otro, este tercero, es un alambre, el mismo alambre, solo que ha sido sometido a un proceso que le induce tensiones residuales de compresión. Es decir, son tres condiciones distintas. Es el mismo alambre con tres condiciones diferentes. Y su comportamiento frente a la vida en servicio bajo condiciones de corrosión bajo tensión es completamente diferente. Aplicando una sola. Imaginémonos que estamos a un nivel de esfuerzos como este, para comparar las tres. Pues cuando tenemos la condición de ensayo de tensiones residuales de tracción, es la que falla primero. Luego le sigue esta de acá que ha eliminado tensiones residuales. Ya no existen tensiones residuales, simplemente está el cable sin tensiones residuales y con la carga aplicada externa. Y finalmente este otro que tiene esfuerzos residuales de compresión. El resultado es que con este otro la vida prácticamente llega a casi infinito, es decir, se extiende mucho más, muchísimo más que las otras dos condiciones. ¿Qué es lo que me está diciendo? Que las tensiones residuales pueden ser muy perjudiciales o pueden ser también muy favorecedoras de la vida en servicio. Dependerá del signo de la tensión residual. Y resulta obvio que un esfuerzo residual de compresión en la superficie favorezca la vida en servicio, porque va a sumarse a los esfuerzos de tracción externos y los va a reducir. Entonces la vida en servicio se va a incrementar. Por eso, lo mejor es que el proceso de fabricación induzca tensiones residuales de compresión en la superficie del cable para con eso extenderle la vida en servicio. Esto lo único que nos dice es la importancia que tienen las tensiones residuales en el comportamiento en servicio de un componente, no solamente un cable. Podemos hablar de soldadura, de uniones soldadas, podemos hablar de engranajes que han sido tratados térmicamente y se han inducido en él tensiones residuales producto del tratamiento térmico. Entonces, todo eso condiciona la vida en servicio del componente. En las soldaduras es inevitable en la generación de tensiones residuales. ¿Por qué? Porque una tensión residual se produce por un gradiente de deformación, por un gradiente, en este caso, por un gradiente térmico que provoca un gradiente de dilatación y de contracción. Y eso genera tensiones residuales. Entonces, las tensiones residuales medidas en una plancha soldada a tope obtiene que la mayor tensión residual en este sentido longitudinal está en el cordón de soldadura y justo en el punto central. Y si vemos las tensiones residuales en sentido longitudinal, este es sentido transversal, perdón, y este en sentido longitudinal, tenemos que también la máxima está en el centro. Entonces, en ambos casos, el cordón de soldadura es el punto donde se focalizan las tensiones residuales más altas y normalmente son tensiones residuales de tracción. Entonces, el cordón de soldadura es un punto de tensiones residuales que tiene que ser considerado dependiendo del grado de responsabilidad del componente, dependiendo de la masa existente del componente. Por ejemplo, soldadura de reparación. Las soldaduras de reparación son las que más provocan tensiones residuales, porque estamos hablando de una pieza de grandes volúmenes, de gran masa, que está siendo
sometida a un calentamiento extremadamente local. Entonces, de todos modos, va a provocar tensiones residuales. La soldadura puede ser muy bien hecha, puede no haber defectos, no haber ningún tipo de discontinuidad, puede pasar muy bien por rayos X, por ultrasonido, pero puede tener tensiones residuales muy grandes. Entonces, tenemos que eliminar esas tensiones residuales para que la vida en servicio no se vea afectada. Bien, tenemos un material deformado en frío. Entonces ahora lo vamos a someter a un calentamiento. Cuando yo deformo en frío el material, estoy induciéndole una gran cantidad de discontinuidad. Ya hemos dicho, dislocaciones. Las dislocaciones son defectos. Los defectos son regiones desordenadas, atómicas, falta de integración con el total, que es una estructura ordenada. En consecuencia, la deformación en frío eleva sustancialmente la energía interna de la aleación, la hace inestable. Y cuando yo elevo la temperatura de ese acero, estoy activando procesos difusivos que se ven favorecidos por ese incremento de la energía interna en el sistema producto de la deformación. Como consecuencia, se activan procesos en los que se van a generar cambios en la morfología de los granos para eliminar completamente esas dislocaciones que se han generado, y luego se va a producir lo que se conoce como recristalización del material. Esto representa las etapas de un tratamiento de recristalización. La primera etapa es la que nos encontramos aquí, donde tenemos los granos deformados con una gran cantidad de dislocaciones. Aquí el material está endurecido por acritud. Luego empieza el calentamiento, lo someto a una temperatura de calentamiento, un recocido, y entonces estas dislocaciones se van moviendo producto de la activación térmica y se van reorganizando y comienzan a formar estas pseudos límites de grano que ven ustedes acá. Entonces, hay una reagrupación de las dislocaciones formando este tipo de configuraciones en el interior del grano deformado. Hasta aquí no hay ningún cambio en la morfología del grano. El grano sigue siendo igual del tamaño y alargado, solo que su interior a nivel submicroscópico, no se puede ver en el microscopio, se están produciendo ya reordenamiento de las dislocaciones, eliminación de muchas dislocaciones, de modo que estamos frente a esta etapa del proceso de recocido contra acritud. Esta etapa se conoce como restauración. Luego de la restauración viene una segunda etapa, que es una vez que las dislocaciones se han unido, se han juntado aquí, están listas para generar nuevos granos. Entonces, este grano alargado da su origen a estos pequeños granos recristalizados que ya no tienen morfología alargada, sino son completamente equiaxiales. ¿Por qué? Porque se ha eliminado completamente la orientación, las dislocaciones apiladas, se ha reorganizado y finalmente se tiene esta estructura cristalina de grano mucho más fino, equiaxial. Esto se conoce como recristalización. Ojo, no hay un cambio de fase. Esta es una fase, digamos que es la ferrita. Estamos hablando, por ejemplo, esta es una microestructura de un acero ferrítico de muy bajo contenido de carbono, 0,02% de carbono, o sea, pequeño, muy pequeño contenido de carbono, donde prácticamente la microestructura es ferrita. Entonces estamos hablando de que este grano es ferrítico y está deformado. Luego del proceso de recocido contra acritud, me ha dado lugar a esta microestructura de granos ferríticos. Es decir, aquí yo no he pasado por ninguna transformación alotrópica. La ferrita no se ha transformado en austenita. La ferrita
se ha recristalizado. Los granos alargados de ferrita se han convertido en granos pequeñitos equiaxiales, eliminando totalmente la acritud, el endurecimiento por deformación. Bien, pero si nosotros mantenemos la pieza en el horno a mayor tiempo, lo que va a ocurrir nuevamente, como ya hemos dicho, los granos pequeñitos, de todos modos, tienen una energía interna en la aleación alta. Entonces, la propia aleación va a aprovechar la temperatura del tratamiento para hacer crecer esos granos y reducir su energía interna. Entonces, el resultado va a ser que el grano va a crecer. Claro, aquí las propiedades mecánicas cambian. Entonces, uno tiene que diseñar el tratamiento recocido de manera que termine logrando este resultado y no este, porque aquí las propiedades, si bien es cierto, se eliminaría la acritud, el endurecimiento por deformación, el resultado sería una microestructura dúctil, pero con granos gruesos y con propiedades mecánicas eficientes. Entonces, esto es un poco lo que se produce en el tratamiento térmico de recocido contra acritud. Hay un material deformado en frío, hay una primera etapa de recuperación, donde en esta región no se recristaliza todavía los granos, pero sí se eliminan las tensiones residuales que hayan estado presentes. Se reducen los esfuerzos residuales, las dislocaciones se van moviendo, existe la formación de los subgranos al interior de los granos alargados, no hay modificación del grano ni de la morfología del grano todavía. Y finalmente la etapa de recristalización, que ya propiamente dicho sería un recocido contra acritud. Observen ustedes, hay una diferencia entre esta etapa que se conoce como recocido de alivio de tensiones y esta etapa de recristalización, recocido contra acritud. Si yo quiero eliminar tensiones residuales únicamente, me quedo en esta etapa. No tengo que eliminar la acritud, sino las tensiones residuales. Es decir, aquí estoy aprovechando la deformación en frío para aumentar la resistencia mecánica. Ya no voy a hacer ningún proceso de formación plástica posterior, pero me quiero asegurar de que no haya tensiones residuales perjudiciales. Entonces, someto a la pieza a un tratamiento térmico de recocido de alivio de tensiones, que lo único que hace es eliminar las tensiones debido al movimiento de las dislocaciones y a la formación de sublímites de grano. Pero si lo que quiero es eliminar completamente la acritud para volver el material dúctil y poder, por ejemplo, volverlo a trabajar plásticamente, entonces ahí sí debo extender la etapa de recocido hasta la recristalización. Pues aquí sí hay formación de nuevos granos finos, equiaxiales. También, obviamente, en esta etapa ya están eliminadas las tensiones residuales, que aquí se han reducido de manera significativa. Ya no hay dislocaciones generadas que se hayan originado por la deformación plástica previa. Y claro, en estas condiciones ya la caída de propiedades mecánicas es significativa. Es decir, ya no tengo el endurecimiento por acritud, el límite de fluencia, el límite máximo se han reducido, pero aumenta la ductilidad. Y bueno, la última etapa, como hemos dicho, es el crecimiento de grano, si es que mantengo tiempos más prolongados o si he usado una temperatura de cristalización muy alta. Aquí está de alguna forma representado el efecto en la resistencia mecánica. Por ejemplo, hasta esta zona de recuperación, que vendría a ser un tratamiento de alivio de tensiones residuales, no hay una disminución importante de la resistencia mecánica, de las propiedades mecánicas. Ya en el proceso de recristalización, la resistencia mecánica baja y aumenta la ductilidad.
Las tensiones residuales se eliminan en la zona de recuperación. Por lo tanto, esta región se conoce como la región para recocido de biotensiones. Siguen reduciéndose aún mucho más, incluso eliminándose en el tratamiento recocido contra acritud. Y ese es un poco el rango de aplicaciones de estos dos tratamientos. Entonces, el recocido de alivio de tensiones se utiliza cuando quiero aliviar la presencia de tensiones residuales que se han formado como producto de proceso de fabricación, de formación en frío, laminación, etc. Un mecanizado muy fuerte, con mucho arranque viruta, proceso de soldadura, como ya hemos visto. Se calienta el material a una temperatura menor a la temperatura de recristalización para no generar recristalización de los granos. Las propiedades, ya hemos visto, no se ven alteradas en términos de se mantiene el límite de fluencia, la resistencia máxima. Solo hay movimiento y locaciones que eliminan las tensiones residuales o las reducen de manera importante. ¿Cuál es ese rango de temperaturas de alivio de tensiones? En los aceros al carbono estamos hablando entre 550 y 650 grados centígrados. Siempre estamos por debajo de los 723 grados centígrados y por debajo de A1. No llegamos a austenización. Eso es muy importante. En un tratamiento de alivio de tensiones no requiero austenizar el material. Suficiente con permanecer a temperaturas entre los 550 y 650 grados centígrados. En los aceros de baja aleación, las temperaturas suelen ser un poco mayores debido a los efectos de los elementos aliantes. El tiempo de permanencia en horno es, nuevamente, esto es empírico, es generalmente de 1 hora por cada espesor. Existen distintos códigos de fabricación que te recomiendan, en función del espesor o del diámetro del componente, cuál va a ser el tiempo de permanencia en el horno o en el sistema de calefacción local que se pueda tener, por ejemplo, en uniones soldadas. Entonces, gracias al tratamiento de recocido, bueno, este es el recocido contra acritud, este de aquí era el recocido de alivio de tensiones. Ahora, el recocido contra acritud sí tenemos un cambio morfológico en la microestructura. También no llevamos el material a austenización, igual que en el recocido de alivio de tensiones no se supera la temperatura de 723 grados centígrados. Siempre estamos por debajo de los 723. Entonces, estamos hablando de un rango también que estaríamos entre los 550 y 650 grados centígrados. Si se dan cuenta, es muy parecido al recocido de alivio de tensiones. Esto es importante indicar que la temperatura de recristalización en los aceros es del orden de la mitad aproximadamente bueno, va a depender del grado de formación. Cuanto más alta sea la deformación plástica, la temperatura de cristalización baja. Entonces, en los aceros la temperatura de cristalización suele estar alrededor de los 500 grados centígrados. El tratamiento de recocido contra acritud se da a temperaturas por encima de la cristalización para recristalizar el material. Ya hemos visto cuál es el beneficio. Tengo granos mucho más finos, eso mejora las propiedades, aumenta sobre todo la ductilidad, que es lo que busco con el recocido contra acritud, puesto que aquí hay un endurecimiento muy importante. En un recocido contra acritud, lo que tengo es, por ejemplo, deformado en frío, microestructura original, y luego tengo esta microestructura luego del recocido contra acritud. Aquí está deformado en frío, recocido contra acritud. La temperatura de recristalización, como les dije, va a depender del grado de formación al cual se ha sometido. Entonces, puede estar
incluso para granos fuertemente deformados entre los 500 grados, pero podría ser 600 grados dependiendo de si estamos hablando de 15% de deformación plástica. Por eso es que hay un rango de temperatura de recocido contra acritud.